Bueno, 31, ¿viernes cuánto es hoy? Viernes 28. 29. Viernes 29, plena inauguración de la Fiesta Nacional del Teatro. Estamos aquí, pero además estamos en Córdoba, algunos inaugurando, creo que va a estar Eugenio Zanetti, gran baluarte de la cultura argentina, ¿no? Zanetti, un cordobés. Así es. Como decía el otro día, hijo de un gran poeta, Juan Zanetti, que tenía una frase que decía: el mar me niega desde su infancia, porque nunca había visto el mar, creo que hasta no sé hasta qué año. Bueno, hoy queremos dedicarle todo el programa. Recuerden, Fabián Vázquez, Plus Satelital nos cambió los horarios, como dije ayer, para noviembre. Sábado a las 20 horas, miércoles 17 horas, lunes 12:30, durante los primeros 15 días de noviembre. Estamos con Finzi, baluarte, gran autor del sur de la República Argentina, de la Patagonia, ha sido embajador también del instituto en algunos eventos culturales internacionales. ¿Dónde estuviste, Finzi? En Alemania, en Polonia, en Francia, en Bélgica, en Italia. Actividad que la empezamos ahora, pero creo que habría que incentivarla cada vez más porque el intercambio es extraordinario, lo que parece, ¿no? Así es, hay mucha demanda. En Noruega, en Oslo, tuve una reunión con la gente de teatro muy interesada por la ley, ¿no? Habría que hacer una acción conjuntamente con la Cancillería para que la política de difusión de la ley llegue a todas partes, ¿no? Sí, ha habido en principio al ámbito latinoamericano, pero quiero decir, hay mucho interés por la novedad extraordinaria que significa la ley, culturalmente hablando, internacionalmente, ¿no? Hay una cosa, así como Finzi se dedica a Europa, yo me he dedicado más a Latinoamérica, y en ese sentido, digamos... Brusa, Rafael Brusa de Santa Fe. Siempre te apura. Sí, que decías, Brusa. Y no sé, déjelo al No, que esto se explaye discuten el siempre. neuquino. Rafael Brusa, catalano, también un director de la Universidad de Tandil, ¿no? Sí, sí. Que también vamos a hablar de la actividad de la universidad. No, yo siguiendo con la pregunta que le había hecho a Alejandro, es decir, en Latinoamérica esto ha pegado muy fuerte, el tema en algunos lugares lo ve como la octava maravilla del mundo, ¿no? Porque realmente Creo viene que a solucionar algunos problemas bastante... Caracas, es decir, Venezuela, su ley se basa en la nuestra, ¿no? Sí, hay algunas similitudes y hay varios proyectos... Pero no salió todavía en Caracas la ley. Ya es ley. No, Sí. No, pero está inspirada al parecer. Es un sistema que ya implantado Hay hace años. sistemas, ¿no es cierto?, que se han implementado en distintos lugares, incluso en Uruguay funciona un sistema, ¿no es cierto?, que se le dan algunos subsidios a algunos grupos de teatro. Es decir, pero eso es todo muy limitado. Lo que hay que entender es que la ley esta viene a solucionar un problema sustancial en el hecho teatral. Nosotros tenemos en este país como política cultural dos extremos bastante claros, que es la formación de gente y luego la difusión. Y la ley viene a apuntar a un hecho medular, que es la producción, que es el paso capital de toda actividad artística. Y en ese sentido, ahí es donde suscita la maravilla en nosotros, ¿no es cierto?, de qué es lo que está apuntando esta ley. De La producción, ¿no?, con respecto a los grupos, a los subsidios. Claro, la producción teatral en sí misma, ¿no? Bueno, yo creo que hay bastantes ejemplos en el país de cómo ha funcionado el instituto. Estamos con Rubén Correa también, director, y ellos cuatro son los extraterrestres, como lo decimos un poco en broma, porque realmente ha sido un trabajo encontrar el lugar de los cuatro elegidos por concurso de antecedente y oposición, que son los cuatro extraterritoriales, sin jurisdicción territorial específica, y han encontrado un lugar dentro del Consejo, que fue ¿cuál, Rubén? El más importante. Fuimos ocupándonos de a poco de todas aquellas cosas que tienen que ver con todo el ámbito de la nación y que no se refieren a una zona en particular. Esta fue lo que fuimos encontrando que podría ser esta función de los representantes del quehacer teatral nacional, como nos llama la ley, y que no sabíamos muy bien qué teníamos que hacer, ¿no? Y dentro de eso, la responsabilidad de las salas, de categorizar, ¿cuál es el trabajo que hicieron? Sí, en realidad reglamentar todo lo que la ley establece en las distintas manifestaciones del teatro, ¿no? Así que de alguna manera, como con esta etapa fundacional, en la que hubo que particularizar cómo se solicitaban los subsidios, cómo se categorizaban las salas, cómo se categorizan los grupos, cómo se organiza un sistema de becas, cómo se organiza la investigación en el teatro.
Es decir, que todo esto es en base a la confección continua de reflexiones sobre la ley, como para poder establecer reglamentos y formularios como para ponerlos en práctica y en funcionamiento. Y esta ha sido un poco la tarea en la que nos hemos ocupado. Trabajo legislativo, digamos. Sí, es un trabajo Una gran tarea legislativo y organizativo de alguna manera, ¿no? Si tuvieran que ir a lo práctico, ¿cómo encontraban la situación teatral del país hace 2 años y cómo está hoy? Bueno, es impresionante, por lo menos en lo que a mí me toca de la provincia de Buenos Aires, que yo circulamos con nuestros productos por los encuentros que se hacen en la provincia, que son muchos, y lo notable es el impacto que ha producido en la cantidad de elencos, que de pronto... Elencos y salas, ¿no? No, pero lo ¿No es concreto de estos encuentros, como puede ser el Encuentro Bolívar, de Saladillo, que siempre había un elenco por comuna que aparecía y había que buscarlos como para poder organizar este encuentro, y ahora tienen que hacer selección. Claro. Sí, La cantidad de inscritos es mucho más, se ha duplicado y triplicado, lo mismo que los niveles de calidad. O sea que, y este avance que se ha notado rápidamente era porque indudablemente esto estaba en caja como para desarrollarse, ¿no es cierto? Y cuando se dio la posibilidad a través de la ley y de la fundación del instituto, creo que esto que estaba contenido ha hecho digamos, un resultado explosivo. Tal vez en el futuro sea mucho más tenue. Yo al revés, creo que todavía la ley no ha surtido efecto y que cada vez va a ser mayor el impacto, ¿no? Nosotros estamos en este momento atendiendo a necesidades muy básicas. Por ejemplo, yo estuve hace poco en el Chaco. Me sorprendió porque en varias salas del Chaco, no en una, en varias, me decían, y este es el baño que construimos gracias al instituto, ¿no? Entonces digo, estamos ahí resolviendo esos problemas todavía, ¿no? Que el instituto nos mandó este equipo de luces, nos mandó la quita para hacer este baño, ¿eh? Muy básico. Cuando esas necesidades estén cubiertas, y todavía falta un tiempo para que eso esté cubierto, ahí vamos a empezar a notar cómo repercute en la creación, en la estética, en los problemas que obviamente son más interesantes después de resolver, ¿no? Todavía estamos resolviendo problemas básicos, creo. La ley plantea una cosa muy federal, ¿no? Y yo estaba pensando recién algo que me hizo acordar Finzi una vez, yo creo que fue él que dijo que había cierta emoción en ver un consejo de dirección discutiendo el país. Y en este grupo, ellos 4 está Rubén Correa, que es de la capital, Catalano es de Tandil, Rafael Brusa de Córdoba y Finzi es del sur. En el seno de la discusión de ustedes, este federalismo, estas opiniones de acuerdo a la zona de cada uno, a veces vuelan las carpetas. Es inevitable. No, pero los aportes inclusive para armar estos reglamentos que estamos tratando de confeccionar, es muy importante la experiencia que cada uno de nosotros tiene en diferentes lugares del país, que nos ha servido muchísimo. Sí, claro. Cuando hicimos la categorización de salas, por ejemplo, la gente del interior nos reclamaba, no, pero no es lo mismo hacer tantas funciones en un pueblo de 20.000 habitantes que en una ciudad como Buenos Aires. Y entonces la planilla de categorización contempla una grilla por cantidad de habitantes del lugar de residencia de la sala o del grupo, por ejemplo. Claro, porque en la Patagonia, un grupo, ¿cuántas funciones hace vos que tenés un grupo también? Así como un éxito. 10, 15, 20, 30 ya es una cosa ¿En qué tiempo? En el transcurso de un año. 30. Ah. Sí. O sea, ¿qué cuál es? Hay naturalmente excepciones, ¿no? Hay No, pero excepciones, mucho menos también. No, pero hay mucho menos. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo... es muy difícil la itinerancia en el sur, No, pero en la provincia de Buenos Aires hacer 15 funciones, 20 funciones de un espectáculo es una barbaridad. Bueno, En la ciudad de origen del grupo hay posibilidades de 2 fines de semana, a lo sumo 3. Bueno, este es un tema que ya ha encarado muy someramente el instituto, pero que tendrá que poner las baterías ahí, que es favorecer las giras. Favorecer las giras como un hecho fundamental para que el teatro del interior se desarrolle. porque hacen sus funciones ahí, después la única manera de conseguir algo de dinero es saliendo... Pero es viajar, y si el asunto del traslado de una ciudad a otra, que estábamos pensando en un sistema, porque al principio soñábamos con un sistema de giras permanentes,
que tal vez esto en el tiempo se logre, ¿no? Que haya circuitos permanentes a los cuales se accede y se da toda la vuelta. Pero mientras tanto, las giras de fines de semana, porque no hay que recordar también que nuestros compañeros teatristas del interior todos trabajan de otra cosa, además de hacer teatro. Comen de otra cosa. Y comen de otra cosa, exacto. Trabajan de teatro. Digamos que hacen teatro para vivir y trabajan para comer, ¿no? Pero básicamente las únicas giras que se pueden hacer son los traslados de fines de semana a 50, 100, 150 kilómetros como mucho. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el sur de la provincia, donde la organización de las ciudades se pensó en su momento, y hace tiempo, que era lo que se tardaba en un día a caballo, de llegar de un punto al otro. Claro. Por eso que todas las ciudades del sur de la provincia están de a 50, 100 kilómetros una de la otra. Claro. Eso es así. Entonces, hacer giras es una cosa de salir el fin de semana y volver, ¿no? Y esto hay que organizarlo, simplemente porque hay que buscar la conjunción de autoridades municipales, provinciales, Sí, aquella famosa discusión que teníamos de hacer las tres patas, ¿no? El Instituto Nacional del Teatro, el gobierno de la provincia y, con suerte, los sponsors privados. Vamos a un intervalo y después me gustaría tocar la problemática, bueno, de los grupos sabemos algo, pero de los autores del interior, la soledad que tienen, la imposibilidad de que los estrenen, las publicaciones, porque también quiero decir que de este grupo emergió la idea de un consejo editorial que ya está funcionando pleno, aunque no estén todos los integrantes. Y ya estamos trabajando con el consejo en internet. Vamos a un intervalo y volvemos con los 4 extraterritoriales que están haciendo la actividad básica del instituto con respecto a reglamentos, categorizaciones de grupo, categorizaciones de sala, y esta gran discusión en hacer un reglamento que sirva para todo el país, el mismo reglamento y no solamente para la capital federal y tampoco solamente para el interior. Vamos a un intervalo en este viernes donde estamos ya, ustedes están en el momento en que se está inaugurando la Fiesta Nacional del Teatro de Córdoba, la última del milenio. Debería dejar de dar vueltas al asunto. Darme cuenta que es a mi pecho al que debo dispararle y descansar para... Pero ¿quién atraviesa la habitación a estas horas? Tranquilo, Ramiro. Soy yo, Carmelo, tu padre, tu progenitor. Mi padre es el que habla. También yo estoy por aquí. Mamá. Son mis padres que me visitan en sueños. Entran por la ventana como lo hacían en las siestas de la infancia. Me alegra en el alma que él pueda recordar eso, Antonio. Oh, madre, ¿cómo serán las lágrimas? ¿Cuál es, mi amor? Las que dejarás caer. ¿Dónde? En mi tumba. El material de viajeros, los viajeros se mueren, yo lo leí por primera vez hace unos 4 o 5 años, cerca del final de escritura de la obra, que es más o menos del 95. Fue el periodo del proceso de trabajo conjuntamente con el periférico de máquina, Hamlet. Y a mí lo que me interesó del material es como una extraña mezcla entre cierta voluntad radiofónica del texto, o sea, es un texto en donde está todo enunciado, donde los personajes dicen, enuncian su estado de ánimo. ¿Qué dice, Carmelo? Cuando muera de tristeza por vuestra culpa. Desgraciado me han hecho. ¿Cómo podés? ¡Silencio! Despertad, ya hemos crecido todos. ¿No estoy soñando entonces? No, no estás soñando. Esta vez somos nosotros movidos por nuestra sangre, apenas sostenidos por nuestros huesos. ¿Y por qué entras por la ventana? Entramos por la puerta de calle, pero estaba cerrada. De día y de noche encontramos esa puerta cerrada para nosotros. ¿Por qué te negas a recibir? Esta no es tu casa. Esa no es forma de responderle a padre e hijo. Que tu madre se mece. Sus pensamientos, hasta dicen el lugar en donde se encuentran, casi como a manera de la escenografía shakespeariana, digamos, ¿no? Como un carácter radiofónico y también cierta reflexión que a mí me aparecía a partir de la lectura de
una posibilidad de pensamiento respecto de lo trágico o de qué sería una tragedia hoy en esta contemporaneidad. Este texto fue producido en el año 95 mientras ensayaba Máquina Hamlet. Por eso cierta influencia shakespeariana en algunas situaciones. Pero no era voluntad de hacer eso, ¿no? Es como que sentía que tenía ganas de trabajar con algunos vínculos de sangre, con la mentira, con la falsedad. La falsedad. Creo que todos los personajes mienten durante toda la obra, ¿no? Y el desafío era cómo armar una estructura que pudiese hacer verosímil este sistema de falsedades. ¿Quién? Una madre. ¿Hacia dónde iba usted, jovencito? A caminar un poco. Es inútil. No puedo acostumbrarme a la cama, mamá. Ahora se está sacando. ¡No, está la mano! ¡Muere! ¡Muere otra vez para tentar que no vivas! Hecho. Igual, digamos que hay como podemos decir, dos tipos de familias muy distintos. Una familia convencional, madre y padre que vienen a reclamar a su hijo, y la otra una familia formada de una manera más bastarda, ¿no? Una mujer abandonada por un hombre que vuelve y dice que tiene un hijo que pertenece a ambos. Hay casi una imposibilidad de creer ese relato, ¿no? Creo que sí hay dos familias enfrentadas y enganchadas por vínculos sanguíneos. No, está vivo todavía. No se preocupen. Pronto voy a morir. Nos habla a nosotros. La herida es angusta pero profunda. Acércale una luz. Mire. Me falta coraje para ver ese espanto. Me parece un laboratorio recordando en calma. Una vez dentro, debió sacudir un poco el cuchillo si buscaba acelerar el trabajo. Bueno, en principio improvisamos bastante, no sobre, digamos, por fuera del texto, sino que improvisamos bastantes formas de hacer este texto, con algunas premisas que teníamos, hasta que nos dimos cuenta, bueno, esto que sucede en el espectáculo, ¿no? Que la actuación es una actuación que está al servicio del texto en un punto y que no soportaba actuar lo que sucede en el texto en principio porque está dicho, y si actuábamos demasiado la situación empezaba a tomar como un tono melodramático que no convenía para el trabajo. En este caso los personajes son absolutamente comunes, o sea, son personajes hasta en algún punto arquetípicos de barrio, ¿no? Nosotros siempre hablábamos con los actores de que realmente eran personajes chiquitos, ínfimos, y que lo interesante era que a esos personajes les sucediera algo del orden de lo trágico, como bueno, el reinado del destino, los desencuentros, los crímenes, los envenenamientos, y que en realidad era algo que lo trágico superaba a los personajes como tal. Entonces ahí había como una paradoja interesante, que era como que por ese mismo motivo de ser tan pequeña cosa esos personajes, era mucho más potente la categoría de lo trágico porque ellos no estaban preparados para sostener y soportar estos eventos. Me parece que empezaron a surgir estos personajes más argentinos, ¿no? Donde uno está acostumbrado a escuchar cosas tremendas y dichas solo por el discurso, pero uno ya está tan acostumbrado y nada lo asombra, que lo dice, pero en el Estado parece que eso no ocurriera. Eso me parece que está bueno que de eso hable la actuación y esta tragedia, ¿no?
viernes 29, hay otro gobierno en la República Argentina, como lo dije ayer, hay otra situación política, económica, social, psicológica, fisiológica, espiritual, no hay que más decir, bueno, hay otra situación en el país. Vamos a hablar un poco de un tema que a mí me interesa mucho y que seguramente a los autores también, que es la problemática del autor del interior, Finzi. El otro día me escribe Juan Carlos Moisés, el autor de la provincia de Chubut. ¿Saben dónde vive? En Sarmiento. Que es unos kilómetros de Comodoro Rivadavia para adentro, es un valle. Y Juan Carlos ahí tiene un grupo que han dado bastante, creo que, no sé, Carlos, ¿ha sacado él alguna representación, una fiesta nacional? Sí, ganó varias veces la fiesta provincial y fue la nacional. Y hablábamos así un poco epistolarmente sobre la necesidad de reunir a ese puñado de dramaturgos que trabaja en la Patagonia, porque incluso no nos leemos entre nosotros, ¿no? Similar problemática ocurre en el resto de las regiones argentinas, ¿no? A diferencia de la capital, o digamos, a la diferencia de la capital, pero también lo que aparece ahora como digamos, tendencia, cierta preocupación que no registra demasiado precedente por los grupos, por trabajar materiales producidos en las regiones, ¿no? Eso se ve ciertamente en el sur, y me imagino en el resto del país eso también funciona. Estos dramaturgos tienen entonces que trabajar ya en plenitud con los grupos de teatro, incorporarse a colectivos teatrales, porque esa es la mejor escuela para el dramaturgo, ¿no? El trabajo en el seno de un grupo teatral. Y este fenómeno es nuevo, es riquísimo, se proyecta con mucha solidez y naturalmente debemos comenzar a pensar formas de circulación para nuestras producciones, para nuestros textos. de circulación de las obras. Claro, porque de pronto el teatrista de las regiones comienza a poner en valor esa escritura regional, ese texto que de pronto estructuralmente puede tener algún problema, pero que está reflejando la historia, el personaje local. Eso aparece a emerger. Eso no fue así durante décadas. Durante décadas el grupo de la provincia ponía en valor el teatro rioplatense, que era el teatro considerado como el teatro nacional, frente a otra dramaturgia que era la dramaturgia de las provincias. Ahora la dramaturgia de las provincias parece que empieza a tener ese crédito que es el de ser teatro también argentino, ¿no? En la capital es diferente, Rubén. Yo creo que eso tiene que ver, reflexionando un poco sobre lo que habla Alejandro, con que el desarrollo de un movimiento teatral es muy complejo, ¿no? Digo, en la medida en que es un colectivo. Entonces, en la medida en que un teatro se desarrolla, empieza a generar su propia dramaturgia, sus propios técnicos, su propia mirada. Y es esta cosa, ¿no? Uno primero mira para afuera, el mundo exterior es muy atractivo, ¿sí? El niño, primero le ponen cositas afuera, y la mirada hacia adentro siempre tarda un poquito más, porque se ve menos hacia adentro, ¿no? Parece que se ve más hacia afuera, pero en realidad, recién cuando uno logra conciliar este mundo de afuera, que sería el teatro rioplatense, que tiene más conocimiento, más brillo, yo creo que con nuestra mirada hacia el interior versus capital, de la misma forma que en una época también capital miraba hacia el mundo, ¿no? Claro. Y no se decían los autores nacionales, Claro, sino que todas... ¿Tandil se considera interior? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que en este aislamiento está la fortaleza de la dramaturgia en el interior, porque lo que decía Finzi recién trae una consecuencia muy obvia, es decir, todos los autores del interior son autores estrenados, que han trabajado en su propio trabajo y han evolucionado en relación a su grupo de trabajo. Digamos, no pasa lo mismo en Capital, donde el autor es independiente de un grupo de trabajo y por lo tanto tiene que esperar turno para ser estrenado, ¿no es cierto? Y esa devolución es mucho más lenta y más compleja, ¿no?
En el interior, creo que ese aislamiento lo ha fortalecido no solamente el grupo, sino que permitió estos desarrollos de grupos con su dramaturgo a cuestas, ¿no? Es decir, grupos que en principio, como decía Alejandro, estrenaban autores bonaerenses, ¿no? Del Río de la Plata, de repente su propio desarrollo, su propia permanencia en el tiempo, lo ha llevado a generar a su propio autor, ¿no es cierto?, y empezar a estrenar permanentemente obras que reflejan incluso las temas propios de ese grupo. Claro, temas en propios. realidad, ¿no? La historia del teatro nos enseña que los autores más importantes han estado siempre vinculados a movimientos teatrales, Sí, ¿no? claro. Digo, inclusive los movimientos teatrales están vinculados Por supuesto, a los digo, autores. es ¿no? una única Es cosa. una cosa, El autor como literato es un tipo que se está separando de alguna manera del teatro, y solo cuando se reúna de nuevo con el teatro, con el grupo, con el escenario, con la doble escritura que tiene, que es No, la del bueno, texto y la del lo escenario. que sí, en la historia del teatro universal, cada vez que aparecen los autores de fuste y que narran el problema que viven los actores como ciudadanos, es donde los actores se han desarrollado con mejor calidad. Claro. Es decir, esto pasó con Chekhov, pasó con Shakespeare, es decir, como que de pronto cuando hay autores que... Pasaba con nuestro teatro independiente, con nuestro también, teatro donde independiente. los teatros tenían autores y los autores estaban integrados al movimiento teatral. Ahora, después vino un periodo de Y todo nos separación. pasa por la impresión de eso, porque yo creo que no hay testimonio para el futuro del teatro de un país, de una ciudad, de un lugar, si no es por las obras impresas de los autores. Porque Shakespeare o el mismo Chekhov, o sea, el teatro escrito seguramente es el testimonio para, Es lo que queda. para un futuro de 100 años, ¿no? De Bueno, 200 ahora años. tenemos el video, ¿no? Ahora tenemos los CD, tenemos el video, video, tenemos tantas tenemos el cosas que CD-ROOM, tenemos otras cosas. quedan pruebas Pero concretas nadie va a imitar un video. de la fíjense. dramaturgia. El tema es que y- ellos No, quiero agarren decir, una el obra... testimonio ya en fin del siglo, el testimonio ya cambia, ya no es el simple afiche del siglo XIX que quedó en la pared, ¿no? Bueno, de Ahí. todos modos yo coincido con Lito en que yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido o que tienen y han tenido los autores en la Argentina es que no hay edición de textos y Por es lo un país tanto, muy y grande esas y esos ediciones, textos no cuando las circulan. hay, son tan restringidas que no llegan a todo el país. Porque ha pasado mucho que en las fiestas Claro. del teatro se conocen obras de autores y al año siguiente hay otro elenco de otra provincia que lo está haciendo. Claro. O sea, en este momento en Mendoza se está haciendo una obra de Moisés, por ejemplo, el Tragaluz. Aquí en Buenos Aires están haciendo una obra de Alsina. En La Plata están haciendo una obra de ustedes, que es una versión que acaban de ir al Festival de La Habana y les fue muy bien. O sea, creo que está pasando, ¿no? Hay una circulación de cosas. Claro, sí, se conocen los textos por puestas en escena, pero Pero- no se conocen de otra manera. Claro, por Calatayud tiene el ejemplo en Leniere. Durante muchos años Calata ha alimentado al interior con todos los textos, creo que ha sido el hombre fundamental para el Sí, interior sí, Calatayud, que ha alimentado a todos los grupos independientes del país con todo texto que ellos pidieran y todo texto que a él se le ocurriera que el grupo podía hacer. No, lo fundamental, por ejemplo, que esto ocurre cuando alguien que conduce un instituto, un organismo como funcionario, pero que tiene que ver con lo que es el hecho teatral, como es el caso de Osvaldo, que de pronto había grillas que había preparado que iban para 3 personajes femeninos, 4 masculinos, es decir, porque los grupos del interior tienen ese Claro, asunto. Es decir, Decía, tengo tiene 2 mujeres, un somos grupo, 3. dice, tenemos 2 mujeres, 4 hombres, y entonces ¿qué hacemos? Y él les mandaba las obras que tenían esos personajes. O sea, había un listado de obras y decía cuántos personajes femeninos, cuántos masculinos tenía cada. Ese es otro tema, ¿no? Es todo un En tema. en esa tarea de difusión tan importante también tenemos que mencionar a Sacosia, ¿no? También. Sacosia y la Sacosia. biblioteca UNEI de Zapala, También. ¿no? Que el instituto apoya con un subsidio, si bien muy modesto, la actividad de la biblioteca. Es incansable la labor de Sacosia de Zapala, ¿no? Bueno, me mandó una obra que yo no conseguía aquí y le dije, bueno, ¿la tenés? Claro que la tengo. Ahora, esto que decía Catalano es maravilloso, a nosotros nos pasó, ¿no? Bueno, somos 3, vamos a buscar una obra para nosotros 3, Claro. ¿no? Somos 2 o somos 1. No importa de qué estética. No importa, o de qué pero forma, bueno. no importa, es decir, basta que sean para 3. Así se ha hecho el teatro. Pero, en este país. bueno, pero así le pedían la obra a Osvaldo y él la fotocopiaba y la mandaba, hasta que tuvo que pedir que le mandaran las hojas, porque ya no tenía
con qué comprar hojas, ¿no? Gran baluarte, Calata. Yo pienso terminar el último programa con una gran experiencia expresada por Calatayud. Vamos a un intervalo y después vemos cómo el Consejo Editorial, al ingresar en Internet, puede ser útil para toda la comunidad argentina. Por ejemplo, ya hay cosas que después va a decir Jorge, que ya están puestas en la página, las obras que ustedes han elegido para editar, etc. Vamos a un intervalo y seguimos con los 4 extraterritoriales, sin jurisdicción específica. Recuerden, viernes 29, plena fiesta nacional del Teatro de Córdoba, la última del milenio. Vamos a un intervalo y seguimos desde lo que nosotros llamamos esto el Centro de Información y Archivo del Instituto Nacional del Teatro. No, dormí como yo. Tu boca ¿Qué le pasa a mi boca? se tuerce, no sé, algo te pasa. Es cierto, no hay más remedio. No quiero decirlo, pero siento la necesidad de hablar de nosotros. Sé que no soy lo suficientemente cariñosa con vos, pero mi comportamiento tiene su explicación. Cuando era niña, mis padres, con unos amigos que tenían un hijo de mi misma edad, redactaron un contrato de matrimonio para el niño y para mí. Mi trabajo con los actores fue un encuentro realmente maravilloso. Yo pensé mucho en este elenco, creo que eso fue muy bueno. De verdad a mí me pasó que yo cuando terminé de conformar el elenco, que son 6 actores, yo sentía que era el elenco que yo necesitaba para el montaje de esta apuesta, para el montaje de esta obra. Entonces lo que pasó es que casi no hubo que encontrar. Trabajamos obviamente 6 meses, pero fue un trabajo como de poder ir creciendo sobre algo que ya estaba. Esa es la sensación que yo tuve. Dios mío, sonreís. Cierto, no puedo contenerme, algo sucedió en mi sangre. ¿Por qué sonreís si la situación no lo merece? No lo sé. Recuerdo con inmenso placer el momento en que recosté mi espalda sobre su rodilla ensangrentada. Recuerdo su sangre caliente entrando en mi cuerpo, juntarse con la mía. Estás inventando. No pudo haber sucedido eso. No me cuentes más nada. Dormí, mi amor. Mañana vamos a hablar con la luz del día. La situación de crear un ambiente verosímil dentro de esta irregularidad de conductas. Cómo crear que este encuentro de los 6 personajes en una noche, donde se empiezan a entremezclar los lazos sanguíneos y el pasado con el presente y con sus consecuencias, organicen un mundo monolítico, ¿no? y coherente. Mira, yo creo que el humor está en la obra de Daniel. Nosotros nos propusimos una cosa que fue no hacer el humor, no poner el acento en el humor. Entonces creo que eso fue una decisión bastante sabia, porque como nosotros dejamos que el texto hablase, lo que empieza a pasar es que cuando aparece el humor que está implícito en el texto, el humor sucede. Es decir, no lo fuimos a buscar. ¿A quién trae la mano? Blanco, nuestro hijo. ¿Nuestro? Tuyo y mío. Blanco se llama, blanco como la mañana. Nació en la mañana, señora. La mañana clara naciste, Blanco. En la blanca mañana nació, Clara. No recuerdo que hayamos hecho el amor alguna vez. ¿No? El problema, digamos, lo que más se trabajó es cómo generar los espacios que están en la obra sin tener una escenografía que los dibuje, cómo narrar esos espacios desde la actuación o utilizando lo que es el texto. No lo mires así. Fue la única manera, mi amor. Intenté despertarte, pero tu sueño era demasiado pesado. En realidad, en un comienzo, cuando empezamos a hablar de que estos viajeros estaban en situación de espera, apareció la idea de las sillas primero. Para mí la apuesta tenía que ser, la escenografía tenían que ser sillas, nada más.
Después, bueno, aparecieron otras ideas de telones, de los telones pasamos a cortinas, y finalmente, bueno, volvimos a la primera idea que fue sintetizar, digamos, porque empezaron a aparecer muchos elementos que creo que iban a molestar y que ponían a los actores en ciertas situaciones de mover ciertos objetos que se empezaron a complicar las cosas. Y entonces volvimos a la primera idea que fue la síntesis que, digamos, el tomar nada más que el elemento de la silla, que es donde estos viajeros esperan, y que las sillas marcaran la posición de las sillas marcaran las distintas escenas. Por supuesto. Es lógico que no lo recuerdes. Este hijo se lo hice mientras dormía. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Dormíamos en piezas separadas y cerraba mi habitación con llaves. Una noche olvidaste cerrarla, lo tomé como un cumplido, ¿no lo fue? No lo mires así. Fue la única manera, mi amor. Intenté despertarte, pero tu sueño era demasiado pesado. Yo creo que el humor está implícito en el texto. Está implícito, de verdad. Entonces, simplemente dejamos que el texto hablase. Porque las situaciones que plantea Daniel son absolutamente absurdas, ¿no? O sea, y están tomadas como verdad absoluta. Entonces, que un personaje sea el hijo del otro y la madre supuestamente dice que no estuvo embarazada, y por otro lado este personaje del hijo vivió todo el tiempo en un asiento trasero de un auto, y son cosas como los padres entran por una ventana, o sea, son cosas que hay como un statu quo en donde hay cierta absurdidad que me parecía interesante no opinarla, sino que estuviera mostrada como está en la obra. Es que desde que nací no hice otra cosa que estar sentado y viajar en auto. Nací en un asiento trasero. Allí nació y desde ese día fuimos sus padres. ¿A quién te nombraba para que te durmieras? A Clara. Un bidón vacío de combustible fue su primer juguete. Pero me parece que había que, digamos, dejar más libres a los actores en cuanto a los objetos y en relación a los objetos, y que, digamos, que la escenografía no molestara. Y que, porque me parece que esta obra hay mucha actuación, digamos, es sobre todo actuación, y me parece que eso es bárbaro. ¿Qué puede ser más sorpresivo que tu llegada a esta casa? Soy el hijo de los amigos de tus padres. Lo que oís. El contrato de matrimonio que firmaste de niña fue conmigo. De nada te valió escapar de tu casa paterna. Yo te seguí, ya que me había enamorado perdidamente de quien de niño había prometido amar. Mi promesa se entrelazó con la realidad. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? Porque traté por todos los medios de enamorar. Ya no, va a tener un año el 13 de diciembre. Acá no, allá la dejé allá, pero allá la tengo la gris. Claro. No, un mes después. ¿El 13 de noviembre el tuyo? No, el mío es del 1 de noviembre. ¿Y el tuyo el 13 de diciembre? Ah, no, un mes. Bueno, estamos aquí nuevamente con el catalano Brusa, Rubén Correa, Finzi, patriotas del Consejo, las mujeres también. Laura, te mandamos un beso grande porque realmente Finzi habla de tu paciencia, de tu
de tu entusiasmo que le das cada vez que viene a Buenos Aires. O sea que Laura, Esto gracias me cuesta por tu participación. A nosotros nos cuesta el divorcio que no habla de las nuestras, ¿viste? Sí, pero ¿cómo? Estamos discutiendo que tu hijo nació ¿cuándo? ¿Él? El 1 de noviembre. ¿Cómo se llama? Juan Pedro. Juan Pedro. Juan ¿por qué? Y Pedro ¿por qué? Como decía, ¿quién decía? El del acompañamiento. Carlos Bolívar. Carlos por Gardel y Bolívar por San Martín, ¿de verdad? ¿Vos tenés chicos? Sí, tengo dos. ¿Dos? ¿Y Correa? Tres. Bueno, este es el tercero, ¿no? Nada más que te lleva 30 años con los hermanos. Y vos tenés dos que no están en el país. Sí, así es. Bueno, el Consejo Editorial, ¿cómo se formó? Porque esto es muy importante para todos los autores. Queríamos ver un poco, manifestar cómo se ha formado este consejo. Acá hay algunos miembros del consejo. Bueno, el Consejo Editorial lo integran don Luis Andrada. Ya está mejor, se sacó el yeso, Luis, un abrazo. Bueno, Alejo Sosa, Carlos Catalano, Rubens y yo. Se constituyó el 26 de marzo de este año. Y bueno, está llegando mucho material. Nosotros tenemos una reunión bimestral, no podemos tener, obviamente, más reuniones. Llega mucho material, es mucho el trabajo, y ya han salido los primeros títulos, además seleccionados, digamos, además de los de la serie premio de la colección El País Teatral, que esto lo podemos anunciar, son materiales, son textos que ya están siendo editados y calculo que antes que termine el año van a estar circulando por el país. Es el resultado del primer concurso de autores que hizo el Instituto. El primer concurso a nivel nacional que hizo el Instituto. Exactamente. O sea, premio se llama colección premio. La serie premio de la colección El País Teatral. Salen 7 libros ahí. El séptimo libro que reúne los textos de Provincia de Buenos Aires recomendados por el jurado. Después han sido aprobados obras de Sacosia, obras de Iriarte, obras de Quiroga y el primer tomo de la colección de estudios teatrales, que es una obra de José Luis Valenzuela. En Córdoba. O sea, Sacosia del Sur, un texto de Córdoba, teórico, ¿no? Iriarte y de Tucumán, Quiroga. Y bueno, tenemos en carpeta muchos otros trabajos que serán, supongo, definitivamente evaluados por el próximo Consejo Editorial que venga, ¿no? Y tenemos pendiente un trabajo que nos importa mucho, que es el rescate de las obras que han tenido importancia en el desarrollo teatral de cada provincia. ¿Eso es otra colección? Es una otra serie. Una serie que esperamos que pronto pueda empezar a salir, donde hemos pedido a los teatristas de cada provincia que reúnan textos que tuvieron importancia en el desarrollo teatral, en la historia, digamos, del desarrollo teatral de su provincia, y saldrá un tomo por provincia con las obras que elijan los teatristas de cada provincia. Ahora, tienen que tener una antigüedad esas obras en rescate. ¿Una antigüedad. Puede tratarse de textos efectivamente históricos, como puede tratarse de textos que sin ser históricos demasiado viejos, hayan tenido un impacto cultural importante en la provincia, en la región, ¿verdad? Ya tenemos algunos que hemos recibido y estamos esperando más. Hay circulado en el país bajo forma de fotocopias, por ejemplo, ¿no? Sí, y se ha hecho en todos lados y en forma de fotocopia. Creemos que esos textos, justamente, ponerlo en un libro, ¿no es cierto? Esto que vos te referías antes, ¿no? De tener un documento impreso del material, es sumamente importante. Esto es una cosa que se ha demorado para nuestro gusto demasiado, en el sentido que ya tendríamos que haber evitado una cantidad de estos materiales que decimos de rescate, porque es una forma justamente de integrar al país. Este problema que refería Carlos con el circuito de gira, y vos referías a los lectores o a los autores que no se pueden leer entre sí, es parte de todo un mismo problema, ¿no? Que la gran tensión, que la desconexión, de manera tal que son temas que a nosotros nos interesan sobremanera. Claro, yo creo que el Instituto acá vino a cumplir una función fundamental. Me voy del Consejo Editorial, digo, en este momento, pero un gran problema del país fue la desconexión. Y por primera vez tenemos
un mapa teatral donde tenemos una cantidad de salas con nombre, dirección, responsable y editadas en una guía muy sencilla donde cualquiera puede tener las direcciones de las salas independientes del país. Tenemos otra guía con todos los grupos del país que están registrados en el instituto, obviamente, pero que son muchísimos, son casi 1000. Cosas que antes no existían. Y los asistentes técnicos. Estas cosas que hoy están a la mano de cualquiera, hace 2 años eran un misterio. Claro, esto después de la red de ferrocarril es la red más importante que se ha hecho. Y además con Internet, ¿cómo podemos colaborar con Internet para el Consejo Editorial? Bueno, de a poquito vamos completando lo que es el sitio del Instituto Nacional de Teatro y bueno, ahora estamos incorporando toda esta información. Partimos de las actividades de 1999 con la publicación de los libros que fueron este año, los que ya salieron, los que están ya próximos a salir, como el de Ordaz. Y a partir de ahí establecimos un link con una página propia de lo que es el Consejo Editorial, donde queremos ir volcando toda la información que ellos quieren poner a consideración del público, digamos. Aparte yo quería agregar a lo que decía Correa, que incluso este pequeño mapa teatral con todas las salas, grupos, también ahora se puede consultar en internet. Ya están las salas disponibles para consultar y bueno, los asistentes técnicos van a estar en el transcurso de estos días, ya puesto también en línea, y los grupos que son un poco más la base de datos, adaptarla a lo que es internet está costando un poquito más, así que vamos a tardar un poco más, pero... Pues mucha información. Es mucha información, son cerca de 1000 y pico de grupos. Pero igual entran dentro de la página o tienen un lugar... Es texto, así que se puede consultar y la división que se hizo es por provincias y ahí se pueden ir consultando por provincia los distintos. Y por actividad también los grupos se va a dividir por provincia y por la actividad que desarrollan. Y esto seguramente va a facilitar la posibilidad de giras también, claro, porque cualquiera sabe las salas que hay, dónde puede ir. ¿Cómo va la universidad con respecto al instituto? ¿Hay posibilidades de que las universidades argentinas podamos tener una conexión con el instituto? Sí, justamente nosotros habíamos programado un sistema de asistencias técnicas progresivas, sobre todo para aquellos espacios donde todavía la actividad teatral no tiene desarrollo. ¿Usted decís Tandil o todas las universidades? No, yo me refiero a todas las universidades. Hay en este momento 4 escuelas de teatro universitario, hay una en Tucumán, otra en Córdoba, otra en Mendoza y una en Tandil. Es decir que entonces más o menos hay una distribución geográfica donde los egresados de estas carreras podrían hacer el primer periodo de desarrollo de esta asistencia programada que nosotros pensamos para después darle cabida a los maestros y finalmente a los especialistas. Entonces más o menos en el desarrollo de un programa de 5 años se dejaban equipos de teatro en cada pueblo, en cada ciudad, trabajando con los niveles de aprendizaje suficiente como para poder expresarse con total libertad. Que esto es un poco lo que más nos preocupa como para homologar o nivelar el desarrollo del teatro en todo el país. Sí, es que claro que eso ya está legislado, ¿no? Incluso aprobado por el Consejo, todo este plan. El problema ha sido la implementación de todo esto porque implica justamente una conjunción con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, justamente para poder llevar adelante todo esto. En el año particular que nos encontramos, esto fue muy difícil. Fue muy difícil, ¿no? Sobre todo porque las elecciones en cada provincia se han ido en forma escalonada a lo largo del año, así que si queríamos hablar con alguien iba a durar menos y claro, con el nuevo y no está, y bueno, todo esto es posible que ya institucionalizado el año que viene... Se puedan hacer los acuerdos. Claro, nosotros hemos trabajado, digamos, para legislar la cuestión, para pensar un nuevo esquema, pero eso sin duda va a echarse a andar a partir del año que viene, ¿no? Pero ya hay unas bases para eso, ¿no, Correa? Para las asistencias. Sí, hay unas bases escritas, falta esto, falta que se concreten realmente en la práctica y que son lo que hablábamos hoy. Ahora esto empezará a desarrollar el nivel teatral, claro, no solo la infraestructura. Es lo fundamental. El nivel. Es lo fundamental, porque muchas veces hay, sobre todo en las fiestas nacionales lo vemos, hay propuestas
poéticas, estéticas, sumamente bellas, pero no tener el sustento técnico, se desluce o se pierde. Es decir, uno puede llegar a soportar una propuesta poética no muy interesante, pero hecha con buena técnica es atrayente. Pero de pronto una buena propuesta poética con mala técnica se destruye en sí misma. Y esto indudablemente es a donde podemos acudir. El teatrista, como creador que es, tiene la libertad de elegir cómo decir y hacer las cosas. Lo que necesita es saber cómo se hace para hacerlo con la calidad suficiente. Y esto, la defensa de la calidad, que indudablemente es lo que pone al público en la butaca del teatro y lo que lo sigue haciendo que siga yendo a ver teatro, es de resorte fundamental en cuanto a la eficacia del funcionamiento del instituto. ¿Y los teatristas reclaman asistencia? Reclaman Sí, claro, todo el tiempo de sí, todo sí, el sí. país. Pero antes nunca se ha hecho bien eso, porque antes iba un profesor un fin de semana, después iba, bueno, Correa ha ido mucho al interior y nunca se ha podido... No, ahora estas asistencias son por ahí más modestas en cuanto a que alguien, vaya alguien más cercano a la gente, pero más prolongadas, con más continuidad a lo largo del año. Digo, el plan de asistencias tiene 3 niveles: fomento teatral, perfeccionamiento y desarrollo. Desarrollo y perfeccionamiento, por último, en realidad, dije mal el orden, ¿no? Entonces, las de fomento son que tienen que ir todas las semanas durante 2 años. De ahí que hablábamos de las universidades desparramadas en el país, pueden mandar sus graduados a hacer este trabajo de infantería que hay que hacer. Bueno, nos vamos en este viernes donde se está celebrando la Fiesta Nacional del Teatro, la última del milenio, en la ciudad de Córdoba, donde Carducci está dejando bastante de su energía personal para armar esta Fiesta Nacional del Teatro. Nos vamos y recuerden que el próximo noviembre, ya les digo, los días que son sábado 20 horas, miércoles 17 horas, lunes 12:30. O sea que el próximo programa es el domingo, el último de octubre, y el otro es el miércoles a las 17 horas. Nos vemos entonces el miércoles, el domingo y después el miércoles 17. Chao. Yo también. Bueno, amigos, Sí, nos ve. vamos después de esta charla de teatro, de los autores. Tratamos de ser útil con este programa en todo el territorio de la República Argentina, donde lleguemos a través de Plus Satelital. Estamos, como decíamos hoy, un nuevo gobierno, un nuevo país. Nosotros 5 nos vamos, o sea que prácticamente terminamos nuestra gestión, yo el 10 de diciembre y ellos 4 en febrero. Esperemos que el próximo director ejecutivo del instituto sea, en lo posible, un miembro del instituto actual por un problema de continuidad y que sea teatrero, ¿no? Como decíamos nosotros, es el único instituto que
que no tiene un color político, donde todos los integrantes, absolutamente todos, son elegidos por un concurso de antecedentes oposición, y el nivel que tienen es su experiencia teatral en la República Argentina, salvo el director ejecutivo que lo nombra presidente, pero que también estamos seguros que va a ser un hombre de teatro para que este instituto... Hacer un poquito de suspenso. Para el próximo viernes ya van a estar los premios a la trayectoria, así que no dejen de ver el programa. ¿Cuál es lo decimos lo del premio trayectoria o vas a tener infinidad de...? Bueno, ya está publicitado, ¿no? El premio trayectoria es un premio que puso el Instituto de Teatro del Consejo Editorial